ahora le vamos a dar paso a nuestra próxima intervención, que es a cargo de la doctora María José Navarro Muñoz. Ella es la Superintendente de Economía Solidaria y ella va a compartir con nosotros un poco sobre supervisión inteligente, transformación digital y sostenibilidad en el modelo cooperativo. Así que bienvenida, doctora María José, es un honor para nosotros contar con su presencia en este escenario. La audiencia le corresponde ahora. Bueno, buenos días a todos, a todas. Qué gusto estar acá en Cartagena con ustedes. Quiero agradecerle muy especialmente al doctor Jorge López por esta invitación, por supuesto a todos de la red COP Central. Con el doctor Jorge tenemos una gran afinidad y me siento muy identificada, y que sea la oportunidad para decirlo porque comparto con usted la casualidad, creería yo, de haber estado en esta superintendencia muy jóvenes, ¿cierto? Y con unos retos similares de los que ahora quiero conversar con todos y con todas. Bueno, me encanta que estemos hablando hoy de sostenibilidad. Vengo a hablarles de esa visión que como sector debemos tener, esa visión a largo plazo. Hablarles también de esa visión de cambio de piel, que lo hablábamos en una reunión que tuvimos precisamente URF y Fogacop. Yo creo que es el momento de empezar a cambiar de piel, y a veces los cambios incomodan, obviamente, y a veces los cambios pueden ser un poco dolorosos a veces, pero siempre, siempre, siempre van a ser para avanzar. Vivimos en un mundo de constantes cambios y un contexto global difícil, sobre todo en este momento. Estamos viviendo un contexto global muy, muy complicado. El país también, pero no solamente Colombia, América Latina y el mundo. Y tenemos que estar dispuestos a ser resilientes, pero también incorporar, porque no solamente la resiliencia es, digamos, desde la palabra y desde la berraquera que podamos tener para sacar adelante los procesos, las acciones y los objetivos, sino una resiliencia realmente con procesos incorporados dentro de las entidades que nos permitan adaptarnos fácilmente a esos cambios. Y aquí quiero hacerles una oferta desde la superintendencia, porque es lo que hemos estado haciendo con este nuevo modelo de supervisión. Y es que vean a la superintendencia como el vehículo también para ayudar al sector a ser resiliente, para ayudar al sector a fortalecerse y para ayudar a que cada una de las entidades que están hoy aquí y las demás, las más de 3.400 entidades, 3.800 entidades que vigilamos, puedan ser entidades más fortalecidas, cada vez más fortalecidas en términos de mitigación de los riesgos. Y por eso este nuevo modelo de supervisión ya no le cabe la palabra cumplimiento. Tenemos que, y ya lo hemos empezado a hacer en la Superintendencia de la Economía Solidaria, y quiero que también ustedes se lleven ese mensaje, tenemos que empezar a ponernos el chip de los riesgos. Analizar los riesgos y prevenir los riesgos es nuestra labor, desde esta entidad que supervisa, pero también desde ustedes, desde los equipos de riesgos de cada una de las entidades. Este año queremos hacer un gran congreso, querido Jorge, María Elena, Mónica, precisamente para que en 2 días hablemos de riesgos y estemos sentados conversando alrededor de los riesgos, no solamente financieros, sino también los otros riesgos que están inherentes, por supuesto, en el sistema.
Nosotros, por ejemplo, tuvimos hace poco el desplazamiento de muchas personas de la región del Catatumbo. ¿Cómo entonces nos sentamos con las entidades y empezamos a diseñar planes que permitan no prever, porque son ese tipo de situaciones que es muy difícil, digamos, preverlas, pero sí que tengamos una respuesta, unas alertas y una respuesta inmediata desde la superintendencia y también desde las entidades. Y tuvimos unas mesas de trabajo con las entidades de la subregión Catatumbo y para sorpresa nuestra, que eso me alegra mucho decirlo hoy acá, las 6, 7 entidades del subsector de ahorro y crédito nos decían: a nosotros no nos va a impactar, porque ya tenemos estas provisiones, porque ya tomamos estas medidas, porque ya, digamos, teníamos contemplados dentro de nuestro esquema, dentro de nuestros sistemas de riesgos, posiblemente esta situación que estamos viviendo hoy en el Catatumbo, que fue el desplazamiento de muchas personas a raíz del conflicto armado. Entonces, ahí vemos cómo no solamente los indicadores financieros y los riesgos financieros importan, sino que tenemos que meter dentro del esquema esos otros riesgos. Entonces, ¿qué es la supervisión basada en riesgos? Nosotros en agosto vamos a socializarles a ustedes el nuevo modelo de supervisión, que es básicamente quitar un poco el tema de cumplimiento e irnos 100% con supervisión basada en riesgos. Y allí creemos que la superintendencia también tiene que cambiar, no solamente el sector, no solamente las entidades, y es construir una estructura que nos permita mitigar, evolucionar, por supuesto, mitigar riesgos y tener un enfoque preventivo, transversal, que nos permita adelantarnos un poco más, como les decía ahorita, a esos sucesos, a eso que, digamos, puede suceder. Y ahí estamos trabajando muy de la mano con la Unidad de Regulación Financiera también, y quiero agradecerle mucho, aprovechar la oportunidad para agradecerle mucho a Mónica y a su equipo, porque de verdad que nos sentimos muy apoyados en términos de regulación normativa, en términos de decretos y en términos de ese avance de esa hoja de ruta. Y cambiar significa que tenemos que construir una estructura, les decía, una estructura nueva, Jorge, y por eso digo que coincidimos en muchos aspectos en esos retos que tú tuviste al inicio y que estamos teniendo ahora. Y construir una estructura nueva significa que tenemos que reconocer que hay un subsector de ahorro y crédito y que tenemos que construir una estructura muy sólida para ese subsector de ahorro y crédito y que hay un sector real dentro de este ecosistema que se llama economía solidaria y que nuestra entidad tiene que responder entonces a esos dos subsectores que hoy están divididos en dos delegaturas, pero que no necesariamente la estructura está así montada, ¿cierto? Porque hoy tenemos una delegatura de ahorro y crédito solo con las empresas de ahorro y crédito y una delegatura asociativa donde también tenemos fondos de empleados y mutuales que hacen parte de ese subsector de ahorro y crédito, ¿sí? Y ese reto lo arrancamos, por supuesto que vamos a estar de la mano de Fogacop, de la Unidad de Regulación Financiera, pero esperamos que en un año, que a nuestra salida del gobierno, de este gobierno, podamos tener entonces otra estructura interna de la superintendencia que responda a esa supervisión basada en riesgos, porque si no, nunca va a calzar, ¿sí? Nunca va a calzar una con la otra. Y esa también es la invitación que les hago a ustedes, que puedan también evaluar internamente la estructura, que la visión que tengamos sea una visión a largo plazo. No podemos tener una visión cortoplacista y responder al día a día. Tenemos que tener una planeación que nos permita mitigar esos riesgos, pero pensándonos siempre en el largo
plazo. Entonces tenemos riesgos emergentes y de sostenibilidad, y quiero decirles que estamos haciendo un esfuerzo enorme para que no solamente tengamos una política de indicadores, una política de alertamientos relacionada con los temas financieros, sino que también podamos tener en cuenta los riesgos sociales, los riesgos ambientales y, por supuesto, los temas de gobierno, que son para nosotros, creería yo, este semestre muy centrales. Los temas de gobierno requieren que nosotros podamos hacer un análisis, un diagnóstico desde adentro de las entidades con la superintendencia y podamos empezar a construir el camino que nos permita ser más fuertes en gobierno corporativo. Ustedes no se imaginan, o de pronto sí, cuando llegamos a otras entidades a hablar de cooperativismo, y quiero decirlo con, digamos, bastante respeto hacia ustedes, porque sé el trabajo que hacen en regiones y sé lo que cuesta sacar adelante, por supuesto, una cooperativa en diversas regiones del país y con este modelo, pero lo primero que preguntan las otras entidades es, bueno, ¿y en temas de gobierno qué? Porque hay una, hay una percepción que en términos de gobierno no estamos tan bien. Y el mensaje, el tercer mensaje que quiero dejarles esta mañana es que tenemos que cambiar esa percepción, pero no solamente, digamos, desde el cambio tal vez de la imagen, sino realmente trabajarlo desde adentro. Y ahí nosotros somos un aliado de ustedes. Vean esta superintendencia, vean esta administración como una aliada para transformar, para avanzar, por supuesto, y para corregir. Y eso nos va a permitir evolucionar en un sistema que, como los decía anteriormente, es un sistema o un contexto complejo. En esta conversación sobre riesgos y sobre sostenibilidad, quisiéramos, querido Jorge, que la superintendencia pudiera con los gremios, y vamos a firmar un memorando de entendimiento, ser esa aliada para tener las herramientas a la mano que nos permitan corregir las debilidades que se están presentando en términos de gobierno, en términos financieros, pero también incorporar, como les decía hace un momento, estos otros riesgos. Y aquí les traigo tres, simplemente por mencionar, digamos, tres que para nosotros son importantes, los decía ahorita: el tema ambiental, el tema social, el tema de gobernanza. Por supuesto que esto no es de un día para otro, y eso lo sabemos, por eso les hablaba de la mirada a largo plazo. Hace aproximadamente 2 meses estuvimos sentadas con la mesa directiva de la superintendencia financiera y con el superintendente, guardando un poco, digamos, obviamente, digamos, las diferencias del sector, de los sectores que vigilamos. Y quiero contarles que para nuestra sorpresa, cuando hablamos con el equipo de la superintendencia financiera y nos contaban que tienen 10 años desde que iniciaron el modelo de supervisión basado en riesgos, que tienen 10 meses desde que iniciaron todo el tema de transformación digital de la superintendencia, ahí yo, digamos que me calmé un poco, porque dije, wow, bueno, es que nosotros en 2 años queremos modelo de supervisión basado en riesgos, transformación digital, gobernanza, y ojalá que nos quede más tiempo para hacer muchas más cosas. Y entendí entonces que el proceso obviamente es largo, obviamente es horizontal con ustedes, porque si ustedes tienen debilidades, esta superintendencia sí que tiene también debilidades. Sí que tiene debilidades. Si ustedes tienen problemas de
transformación tecnológica y ciberseguridad, esta superintendencia sí que tiene problemas de ciberseguridad, por ejemplo, ¿sí? Entonces, trabajar de la mano para crecer como sector también requiere reconocer esas debilidades para empezar ese camino de fortalecimiento. Yo recuerdo que el primer discurso acá en Cartagena, no recuerdo si ANALFE, Confecop, que tuvimos, que tuvo esta administración con ustedes, yo decía, la superintendencia es un reflejo del sector y el sector un reflejo de la superintendencia. Por eso nuestra visión es preventiva y por eso nuestra visión es mucho más horizontal. Entendiendo también que nosotros tenemos una experiencia de las 4.000 cooperativas y 25 años supervisando, entonces también entendiendo que cuando les tocamos la puerta y les decimos, venga, corrija esto urgente, por favor, es porque ya lo hemos vivido tal vez con otras cooperativas y ya sabemos cómo va a terminar. Entonces tenemos algo que entregarles a ustedes y lo que ustedes nos pueden entregar a nosotros es trabajar de la mano y arduamente para avanzar juntos y juntas. Y acá, bueno, ya vi que le tomaron la fotico al cuadro, muy bien. Acá les traigo, digamos, ejemplos para ese avance. Ahora, ¿cómo puede la supervisión basada en riesgo ser una herramienta habilitante para la sostenibilidad? De muchas maneras. De muchas maneras. Primero, pues, por supuesto, como les decía, integrando esos criterios no financieros a nuestros sistemas de riesgos y también necesitamos generar análisis. Nosotros necesitamos generar análisis alrededor de indicadores no financieros. Eso lo arrancamos el año pasado con el grupo de estudios económicos de la Super, pero nos quedamos cortos. Ojalá, querido Jorge, que también podamos con la red, con los gremios, con las entidades, generar muchos más análisis y muchos más diagnósticos que se salgan un poco también de la lógica financiera, de la lógica de la colocación, de la lógica de los depósitos, de la lógica de los indicadores de solvencia, liquidez, etcétera, y que podamos generar otro tipo de análisis que nos permitan evaluar tal vez alternativas hacia dónde debe también crecer el sector. Hay muchos sectores emergentes y quisiera que hiciéramos un estudio de esos sectores emergentes y cómo, aprovechando que estamos hablando de sostenibilidad, cómo podemos desde Colombia arrancar, digamos, un camino hacia la incursión del sistema económico solidario en esos sectores emergentes, por ejemplo. Aquí unas ideas de cómo podemos ir incorporando los temas de sostenibilidad y ser cada día más sostenibles y hacer que el sector sea sostenible desde la supervisión, ¿sí? Entonces nosotros estamos incorporando, por ejemplo, enfoques diferenciales que tienen que ver mucho con el tipo de empresa solidaria, que tienen que ver mucho con la población, sobre todo, especialmente, pero también en el mediano plazo podemos incorporar temas de sostenibilidad, temas de reducción de la huella de carbono, por ejemplo, en el sistema como tal, que a propósito, una cuña, también en agosto o finales de julio los vamos a invitar al lanzamiento del nuevo sistema de información, porque el 22 de julio, yo creo que para alegría de muchos, el CICSES muere. Voy a robarme una frase de un expresidente: el CICSES tiene los días contados. Y bueno, y otros elementos que podemos ir incorporando, por ejemplo, un tema de sello, clasificación de entidad solidaria sostenible, que lo podríamos trabajar, por supuesto, de la mano con FOGACOP y los gremios,
la facilitación también de procesos con la superintendencia de aquellas entidades que tengan un bajo perfil de riesgo o un perfil de riesgo integral en cumplimiento con estándares no solamente financieros, sino los que les traigo hoy, los que les pongo hoy en esta intervención. Y finalmente, ¿hacia dónde debemos caminar? Y yo creo que vamos por buen camino. También, y es el último mensaje que quiero traerles hoy acá. Yo creo que si han tenido también la oportunidad, obviamente sé que sí, de escuchar a María Elena y los indicadores del subsector, sabemos que somos un subsector de ahorro y crédito y un sector en general resiliente. Sabemos que nos recuperamos muy rápido y muy bien. Sabemos que estamos bien en muchos aspectos y en muchos indicadores. Les vamos a dejar en la nueva política de supervisión los umbrales de todos los indicadores financieros para que ustedes sepan qué estamos nosotros, digamos, revisando de ustedes y cuál es ese piso y cuál es ese techo y demás. Pero debemos caminar un poquito más. Debemos, digamos, y sé que es un camino complejo, pero debemos dar unos pasos más. Y unos pasos más que nos exige el mundo, además. ¿En qué? En cumplimiento, por supuesto, de los ODS, por ejemplo, e incorporar esto en las conversaciones y en los procesos, porque si lo dejamos en las conversaciones, nos queda solo en estos discursos, en las conversaciones, pero tenemos que empezar a incorporarlos al interior de nuestras organizaciones para aportar al cumplimiento de esos ODS y para también alcanzar, digamos, una integralidad en nuestro sistema o en nuestro modelo económico solidario. La ruta de supervisión, y con esto quiero cerrar, tiene 3 aspectos fundamentales. La primera, y es una nueva visión de la superintendencia que quiero que también ustedes incorporen internamente en sus organizaciones. Y es una visión a largo plazo, es una visión con un enfoque diferencial muy claro. Nosotros hoy tenemos esos 2 subsectores, ahorro y crédito, y el sector real muy bien caracterizados, lo que significa que ya sabemos hacia dónde ir con esos 2 subsectores y la heterogeneidad, obviamente, que todo el mundo conoce y sabe del sector. Una visión mucho más territorial, y ahí nosotros incorporamos entonces aquellos riesgos de aquellas regiones, como por ejemplo la subregión del Catatumbo. Eso lo tenemos que tener en cuenta en la supervisión y lo estamos teniendo en cuenta en la supervisión. La Guajira, por ejemplo, las zonas de frontera. Nuestro tratamiento no es en este momento igual para una cooperativa en Bogotá que para una cooperativa en zona de frontera. Y eso debo decirlo con mucho orgullo, porque después de año y medio siento que los equipos internos han entendido esto. Una supervisión basada en riesgos, 100% enfocada a alertar, prevenir, mitigar, llegar a tiempo, acompañar. Y aquí otra cuña: no se asusten con los requerimientos. Sé que hay un requerimiento de SARCE por ahí que los tiene infartados. No tienen por qué sentirse así. Queremos que corrijan, queremos acompañarlos en esas correcciones, queremos que avancen, por supuesto. Y no es un requerimiento para que ustedes nos respondan y nosotros mirar como el castigador, el papá castigador, en qué se equivocaron para ir a sancionarlos,
sino abrir las puertas a que podamos dialogar, a que puedan llegar a la superintendencia, y yo sé que con muchos de ustedes la delegatura financiera ha tenido mesas de trabajo, reuniones con directivos, donde hemos podido sentarnos y establecer una hoja de ruta para mejorar procesos internos, y de eso se trata ese requerimiento SARCE. Tenemos que cuando terminemos este proceso del SARCE y estos requerimientos con unos planes de acción ajustados a la realidad de cada uno, cuando terminemos eso, ustedes van a estar seguros, y nosotros también, que vamos a tener entonces unas entidades más fortalecidas en estos riesgos de cartera, por ejemplo. Proyectos estratégicos. Tenemos hoy la nueva política de supervisión, el sistema o el reemplazo del SICSES, pero también tenemos, y hacia allá queremos apuntar, SUBTEC, Supervisión Tecnológica Analítica de Datos, que lo iniciamos hace año y medio con el grupo de analítica de datos, pero esto tiene que ser un centro de pensamiento y de analítica. Perfiles de riesgos, política de indicadores que van a estar dentro de esa política, dentro de esa nueva política de supervisión, y el llamado que he estado haciéndoles durante toda esta charla, y es un llamado a la corresponsabilidad. Un llamado a la corresponsabilidad con ustedes y nosotros de la mano, caminando juntos en la gestión del riesgo y hacia la sostenibilidad. Bueno, me quedaron 4 minutos, estuve súper bien. Muchísimas gracias a todos y a todas por escucharme.